that little mouse, 'cause I'm an albatross. I'm an albatross. Hola, en este video explicaremos el tema terminación, desarrollo y desinfección de pozos. Empecemos. Terminación, desarrollo y desinfección de pozos. Una vez concluidas las etapas de perforación exploratoria y de ampliación, de acuerdo al proyecto del pozo, se procede a la terminación y a las operaciones de limpieza y desarrollo así como la desinfección del mismo. Terminación. La terminación del pozo debe iniciarse lo más pronto posible después de concluir la etapa exploratoria, ya que entre más tiempo transcurra, más difícil y menos efectiva es la reparación del daño causado a las formaciones acuíferas por la perforación. La terminación se divide en tres partes: ademado o entubado, engravado y cementación. Ademado o entubado. En primer lugar, se hace circular agua limpia a través del pozo, con objeto de extraer el asolve. Cada tramo debe alinearse, nivelarse y colocarse a tope con los adyacentes, a fin de asegurar la verticalidad del entubado. La altura de ademe sobre la superficie del terreno debe extenderse por lo menos 61 centímetros, misma distancia que debe conservar por encima del nivel máximo de inundación registrado durante los últimos 100 años. El terreno que rodea la cima del ademe debe contar con una pendiente hacia afuera del pozo, para prevenir escurrimientos hacia dentro del pozo. Una vez que se concluye su colocación, la tubería se gira y se deja tensada con el propósito de asegurar su verticalidad. Engravado. El filtro de grava se instala en el espacio anular entre el ademe y las paredes de la perforación. Para mantener la verticalidad y la posición rígida de la tubería, es necesario para incrementar la permeabilidad en el entomo del pozo, facilitar el desarrollo de las formaciones acuíferas granulares y asegurar su estabilidad, así como para prevenir o retardar la incrustación del sedazo en el caso de los acuíferos carbonatados. Durante su instalación, el filtro debe desinfectarse. Su colocación se inicia con el fluido en circulación para extraer los finos mezclados con la grava. Cementación. Esta actividad se realiza con objeto de dar rigidez a la cámara de bombeo y protección sanitaria al pozo, previniendo así el ingreso de agua superficial contaminada a través del espacio anular. Para llevar a cabo la cementación o sellado de ademe o contraademe, se amplía el agujero a un diámetro mayor de 10 a 15 centímetros, 4 a 6 pulgadas, del existente en la cámara de bombeo, hasta la profundidad prefijada. La cementación se realiza por gravedado, de preferencia, con el sistema Halliburton, mediante empacadores colocados en posición tal, que el tramo a sellar quede aislado. Cuando no es posible ampliar el pozo para la colocación y cementación del contraademe, se procede de la siguiente forma. Una vez que se haya terminado la perforación, ampliación y colocado el ademe y filtro de grava seleccionado, hasta la profundidad que se pretende sellar, se coloca inmediatamente a partir de la porción superior de la grava, 2 tubos engravadores de diámetro de acuerdo al espacio anular. Luego se coloca un colchón de arcilla de 2 a 3 metros de longitud sobre la grava y se procede al vaciado de la lechada de cemento, con una longitud similar al de la arcilla, dejando un tiempo de fraguado suficiente. Finalmente se coloca la fechada de cemento en todo el tramo faltante. De esta manera los tubos engravadores quedan ahogados en la cementación y en contacto con la parte superior de la grava. Así el filtro puede alimentarse para mantener su nivel en caso de que haya compactación durante la operación del pozo. Desarrollo. Objetivos. Todos los métodos de perforación, en mayor o menor medida, modifican las características hidráulicas naturales de las formaciones atravesadas, en la vecindad inmediata del pozo. La acción de la herramienta de perforación y, especialmente, el mal empleo del fluido de perforación, reducen la porosidad y la permeabilidad de los materiales acuíferos, por compactación, colmatación y fixotropía. La compactación es causada por la vibración y el impacto de la herramienta en el interior del agujero. La colmatación consiste en la introducción y empacado de sedimentos finos en los poros y fisuras de las formaciones. La fixotropía es la resistencia creciente que opone la componente arcillosa del fluido de perforación a ser removida de las partículas sólidas, conforme aumenta el tiempo en contacto entre ambas.
El desarrollo y la limpieza tienen por objeto reparar el daño causado a las formaciones acuíferas durante la perforación, por una parte, eliminando los sedimentos y el fluido de perforación del interior del agujero, de las paredes y de las formaciones, y por otra, removiendo los materiales finos propios de las formaciones granulares. Como resultado, la porosidad y la permeabilidad son restituidas y aún incrementadas en el entorno del pozo, con lo cual se eleva la eficiencia hidráulica del mismo y se obtiene agua libre de sólidos en suspensión. La operación se prolonga durante el tiempo necesario hasta que el agua inyectada retorne limpia a la superficie. Métodos de desarrollo. Pistoneo. En este método se utiliza un émbolo o pistón. Otro tipo de pistón, denominado de válvula, la cual succiona el agua de la formación en su carrera ascendente y permite que el agua en el interior del pozo ejerza presión hacia arriba en su carrera descendente. Antes de iniciar la operación, se verifica que el pistón pueda deslizarse libremente a lo largo del ademe. Si el lodo y los sedimentos finos obstaculizan el libre paso del agua a través de la pared del pozo, el pistoneo produce grandes presiones diferenciales que pueden colapsar el ademe. Verificado lo anterior, se introduce el émbolo conectado a la tubería de perforación hasta la profundidad correspondiente al extremo superior del sedazo. A partir de ese punto, el pistoneo se realiza recorriendo el pozo en forma descendente, por tramos de 1 a 3 metros de longitud, hasta llegar a su fondo o al extremo inferior del sedazo. El movimiento reciprocante del pistón provoca el flujo y reflujo del agua a través de la pared, removiendo el lodo y los sedimentos finos de las formaciones hacia el interior del pozo. A cada cierta longitud desarrollada, se extrae el émbolo y se introduce la cuchara para extraer el producto del pistoneo, acumulado en la parte inferior del agujero. Ambas operaciones se alternan hasta alcanzar el fondo del pozo. Se recomienda que toda la operación de pistoneo tarde por lo menos un día. Sifoneo. Este método de desarrollo es uno de los más efectivos y comúnmente empleados. Se aplica por medio de una unidad neumática constituida por un compresor de aire, mangueras de succión y de descarga, y una línea de aire de acero o una tubería principal y dos laterales para realizar el sifoneo. La operación de sifoneo se lleva a cabo por tramos, del fondo del pozo o del extremo inferior del sedazo hacia arriba, hasta llegar al extremo superior del mismo o al nivel estático. La presión de operación del compresor aumenta de abajo hacia arriba. Una vez colocada la línea de aire en el extremo inferior del tramo a desarrollar, se inicia la inyección para remover de las paredes los sedimentos finos y el fluido de perforación, los cuales son extraídos del pozo, a través de una de las líneas laterales. Terminada la limpieza del tramo, se levanta la línea de aire para continuar con el siguiente, y así sucesivamente hasta recorrer toda la longitud a desarrollar. Este método se puede aplicar a cámara cerrada, colocando una placa de fierro soldada al brocal del pozo, con un empaque de hule que sella herméticamente el contacto entre aquella y la línea de aire. De esta manera, la presión de inyección expulsa el aire y los sedimentos a través del espacio anular engravado. La acción del desarrollo es más enérgica, si se coloca una llave de paso en la placa, y se abre periódicamente durante la operación de limpieza. Chiflones. El chifloneo consiste en la expulsión de agua contra las formaciones acuíferas, a través del sedazo, por medio de vados chiflones distribuidos horizontalmente en la periferia de un cilindro de acero, acoplado a la tubería de perforación, de diámetro mayor o igual que el de esta y con longitud aproximada de 1 metro. Los chiflones son orificios de 0.48 a 0.64 centímetros, que expulsan el agua horizontalmente con alta velocidad. El procedimiento consiste en la introducción del dispositivo de inyección hasta las proximidades del fondo del pozo. Mientras se bombea el agua contra la formación acuífera, se hace girar lentamente el dispositivo. Después de aplicar el chifloneo durante cierto tiempo, se eleva el dispositivo 1 metro y se repite la operación, y así sucesivamente, hasta desarrollar todo el tramo del pozo con tubería ranurada. La operación completa suele tener duración de 48 horas, tiempo que se distribuye uniformemente entre la longitud de desarrollo. El agua que retorna a la superficie se desecha por sucia. Este método de desarrollo es el más efectivo cuando el pozo está entubado con sedazo de ranura continua, helicoidal. Sobrebombeo.
Este método de desarrollo consiste en la extracción discontinua de agua del pozo, por medio de una bomba, para provocar el flujo y reflujo del agua en las formaciones acuíferas, a fin de que se desprendan el lodo y los sedimentos finos de las formaciones y puedan ser removidos con el agua bombeada. La bomba a utilizar puede variar dependiendo, en parte, de la profundidad al nivel del agua. La operación consiste en bombear el pozo durante un intervalo de tiempo de 2 minutos, luego, se suspende la extracción, de tal manera que el agua que se encuentra en el interior de la columna de succión regrese hacia el pozo, induciendo el flujo hacia el interior de las formaciones acuíferas. El procedimiento se repite manteniendo constante el caudal, hasta que el agua sale cada vez más limpia de sedimentos en suspensión. A continuación, se varía el caudal para provocar condiciones hidrodinámicas diferentes en el entorno del pozo y se repite el procedimiento de bombeo intermitente. Y así, sucesivamente, hasta que el agua salga limpia para cualquier gasto dentro del intervalo cubierto por la bomba. Desinfección de pozos. La desinfección es el paso final en la terminación de un pozo. El objetivo fundamental es la destrucción total de los organismos productores de enfermedades, los cuales pudieron ser introducidos durante la perforación y desarrollo del pozo. Sin embargo, no solo se aplica a pozos nuevos, también deben ser desinfectados aquellos aprovechamientos que hayan sido sujetos a mantenimiento. El pozo de agua debe limpiarse lo más completamente posible de sustancias extrañas, tales como tierra, grasa y aceite, antes de la desinfección. Gracias por su atención.